Bien. Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a empezar el laboratorio, ¿ya? Espero de que estén listos. El laboratorio va a ser un poco extenso y los cálculos van a ser diferentes según las personas, ¿ya? Los acabo de dividir en grupos. Las personas que no estén en estos grupos, ¿ya? Luego los voy a repartir al final de la clase, ¿ya? Como ahorita acaba de unirse Celina Escalante, luego ya voy a ver a qué grupo la meto, ¿ok? Bien, entonces empecemos con el laboratorio, ¿ya? Límite de consistencia o límites de Attenberg, ¿ya? Norma ASTM D 4318, ASTO T89 y la norma T90. Esas son las normas con las que vamos a trabajar, ¿bien? Entonces dice así, ¿cuáles son los objetivos que quiero que ustedes sepan al terminar la clase? Quiero que ustedes entiendan el procedimiento de cómo se determina cada límite, ¿ya? El límite líquido, el plástico y el límite de contracción, ¿ya? Ese es el objetivo principal. ¿Con qué se determinan estos límites? Con muestras de suelo, ¿bien? Necesito también de que ustedes aprendan a determinar experimentalmente los diferentes tipos de límites. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? ¿No? Porque cada uno se enfoca de distinta manera a lo que es la reacción en la que trabaja en el suelo. Y por último vamos a determinar mediante fórmulas los diferentes índices de consistencia del suelo. Bien, esos son los objetivos que vamos a trabajar hoy día. Entonces, para fundamento teórico, ustedes me van a investigar a profundidad qué son los límites, ¿ya? Los límites de Attenberg, ¿bien? Entonces, aquí en fundamento teórico tenemos que los límites son fronteras, ¿ya? Los límites siempre van a ser una frontera. Ustedes le dicen a su padre, a las 3 de la tarde te quiero en casa, y ustedes salen en la mañana y vuelven a las 3, no pasa nada. Si pasan el límite, llegan a las 5 de la tarde, puede que los reteen, ¿no? Puede que le dé una chicoteada por no cumplir las normas, ¿no? Entonces, es lo que pasa. Si pasamos el límite, tenemos un riesgo, ¿no? Tenemos una causa y un efecto. Entonces, aquí los límites y fronteras son las que determinó Attenberg, ¿ya? Y separó cada tipo de estado físico que va a tener el suelo mediante cada límite. ¿Bien? Entonces, vamos desde arriba para abajo, ¿ya? Aquí donde está mi cursor ahorita, les estoy mostrando un suelo seco. Cuando el suelo está seco y está compactado, puedo moldearlo a la forma que yo desee, ¿no? Por ejemplo, si extraigo una muestra de suelo, puedo cortarlo como torta, una torta cuadradita, ¿verdad? Y extraerlo. Entonces, este es un suelo netamente seco, que se asemeja a su aspecto y comportamiento a un caramelo duro, a galletas, ¿no? Que se resquebraja al deformarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a ese suelo le echo agua? Este va a empezar a humedecerse. Y va a empezar a humedecerse de a poco y va a empezar a cambiar un poco su forma, ¿no? Entonces, el suelo va a pasar de un estado sólido a un estado semisólido. Pero en este estado semisólido ya tiene una forma, un aspecto de queso, ¿no? Más o menos un queso medio durito. Si yo le sigo echando agua, paso de un estado semisólido a un estado plástico, donde ya parece colino, ¿no? Parece manteca de cerdo, ¿no? Parece una bolsa con, ¿qué te puedo decir? Con maicena y agua, digamos, ¿no? Y si yo le sigo echando más agua, el estado del suelo va a un estado líquido, ¿no? Y ya cuando es líquido ya es como una sopa espesa, digamos, ¿no? Como cuando preparamos cemento con harta agua. Cemento, agua y arena con harta agua queda así medio aguachento, ¿no? Entonces, estos son los estados que va teniendo el suelo, la masa, ¿ya? De suelo o de porción de tierra, según el aumento del porcentaje de humedad. ¿Qué quiero decir con esto? A mayor humedad, el suelo va a empezar a cambiar de forma, ¿no? De estar seco, duro, va a empezar a estar un poco más blando y un poco más gelatinoso. De estar más blando, le echamos más agua, ya va a entrar a un estado plástico, ya no va a ser así un cuadrado, un cubo perfecto, sino que ya se va a expandir su volumen y va a empezar a cambiar la resistencia del mismo, ¿verdad? Entonces, los límites son estas barras de aquí.
estas líneas negras. Me dice en qué momento, ¿ya? O qué cantidad de agua yo necesito para pasar de un estado a otro, para pasar de sólido a líquido, de pasar de líquido a plástico y de plástico, perdón, sólido a semisólido, semisólido a plástico, de plástico a líquido, ¿ok? Entonces, el porcentaje de humedad me dice, vos llegás a ese porcentaje, le echás un poquito más de agua y cambia de estado, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender a determinar, en qué momento va a cambiar de estado y cuál es el límite exacto que tiene ese suelo para mantenerse según esta forma que tiene, ¿no? O según este estado, ¿ok? En eso consiste el laboratorio. Vamos a determinar en qué momento cómo vamos a ver la deformación del suelo, cómo cambia respecto a la humedad, ¿ok? Entonces es lo que le decía. Los límites son simplemente fronteras que me van a delimitar, ¿ya? Un estado de otro. De un estado sólido a un semisólido, del semisólido a plástico y de plástico a líquido, ¿no? Y eso está en función a qué? Está en función al contenido de agua, ¿no? A mayor cantidad de agua, mayor riesgo de que se vuelva líquido. A menor cantidad de agua, mayor riesgo de que se vuelva sólido, ¿no? En eso es lo que consiste. Vamos a aprender a jugar con toda esta parte, ¿ok? Entonces, ¿quién era Attenberg? Attenberg es este señor, Albert Attenberg, ya un sueco de la Universidad de Uppsala, que aprendió a determinar todo esto. Y como les decía, miren, cuando está en estado sólido parece una probeta de hormigón, ¿no? Un cilindro así de cemento, digamos, ¿no? Su estado sólido. Si yo le empiezo a echar agua de un estado de humedad cero a un estado mayor, va a seguir sólido, va a seguir sólido, va a seguir sólido y va a llegar a este punto, ¿ya? Y sigue sólido, pero si yo paso ese límite, que es el límite de contracción, voy a un estado que es semisólido, ¿no? Y entonces del semisólido yo puedo echarle agua, va a seguir semisólido hasta que llego al estado plástico. Si paso el límite plástico, ya, voy a entrar a este estado de aquí. Entonces aquí es totalmente duro. Aquí ya es más blandito. Aquí ya puedo deformar el suelo como plastilina. Si sigo aumentando la humedad, voy a llegar al límite líquido. Si paso el límite líquido, de ser una plastilina de suelo, va a empezar a ser una sopa espesa que se deforma, ¿no? Y esto ya no nos sirve para la construcción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante determinar todos estos límites? Porque nosotros tenemos que saber si nuestro suelo cambia de forma rápida con una cierta cantidad de agua. Por ejemplo, si yo les digo que el límite líquido es muy bajo, entonces no me conviene trabajar en ese suelo, porque cuando llueva se va a deformar el suelo y mi edificio o mi carretera puede deformarse y resquebrajarse. ¿Bien? Ay, el ventero de soda pasó. Entonces, ese es el objetivo de esto, ¿no? Ver la deformación que va a tener respecto a la humedad. A mayor deformación, menor resistencia. ¿Ya? Miren, aquí en este punto casi no hay deformación, entonces hay mayor resistencia. Pero en este punto, ¿ya? Que está la deformación mayor, digamos que el suelo vos lo agarrás y lo hacías como un vaso de agua, no va a tener resistencia a tensiones cortantes, ¿no? No va a resistirte nada a fuerzas axiales, a fuerzas perpendiculares y a la misma fuerza de la gravedad. Entonces es por eso que aprendemos a determinar esto. ¿Se entiende? ¿O no? Aprovechen, jóvenes, pregunten antes que me pase al otro tema. Bien, denme un segundito ya para cerrar mi ventana. Ok, seguimos entonces. ¿Ya? Entonces vamos a aprender a determinar los diferentes límites. El límite líquido se determina por este aparato que se llama el aparato o copa de Casagrande, que viene con un ranurador. Este aparato, como pueden ver, es un pedazo de madera que está empernado a esta manivela de aquí. Y esta manivela está
ajustada a esta copa de bronce, ¿ya? Cosa de que yo empiezo a girar esto, ¿ya? Y esta pequeña copa de bronce se me va a empezar a levantar. Se empieza a levantar nomás. Entonces, de estar en este estado puede levantarse hasta una determinada altura, ¿no? De aquí. ¿En qué consiste esto? Que la copa tiene que levantarse y asentar a la madera, ¿no? Tiene que levantarse y asentar y empezar a hacer así, ¿ya? Entonces, en eso consiste este aparato. ¿Cómo va a funcionar? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo trabajamos en el mismo, ¿ya? Lo importante es esta parte que yo quiero que ustedes entiendan ahorita, ¿ya? Y quiero que la entiendan bien. ¿Cuándo determinamos el límite líquido? ¿Ok? Entonces, el contenido de humedad, ¿ya? Es lo que tenemos que determinar en este laboratorio. ¿Qué cosa? El contenido de humedad, ¿ya? ¿Qué contenido de humedad? ¿De qué? El contenido de humedad del suelo, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando la muestra ranurada se cierra a media pulgada en 25 golpes de la copa. El contenido de humedad del suelo en ese momento corresponde al límite líquido, ¿ya? Ángel, no te entiendo, me van a decir. Bueno, es así de sencillo. Este ranudador de acá, ¿ya? Sirve para alinear esta muestra, ¿no? Aquí en esta copa nosotros vamos a poner la muestra de suelo de forma horizontal que llene toda esa superficie, ¿ok? Se lo voy a pintar aquí. Que llene de esta forma. No más, no quiero que me llene así todo el plato. No, para nada. No se quiere eso, ¿ya? Lo que se quiere hacer es de que simplemente se llene de forma vertical, de forma horizontal, perdón. Hasta ahí, ¿ok? Entonces, una vez se llena esa muestra de suelo, yo utilizo este aparatito que se llama ranurador, ¿ya? Y voy a pasar de forma vertical el ranurador dejando una hendidura aquí, dejando la muestra de esta forma, ¿ok? Como está coloreada. Y lo que voy a hacer es darle manivela y ver cómo eso golpea, golpea, golpea hasta que estos dos montañitas de aquí empiecen a cerrarse. Ese es el objetivo del límite líquido, hacer que se cierre, ¿ya? Para determinar de que esta muestra está apta para el ensayo, ¿ok? Entonces, ¿a cuántos golpes tiene que cerrarse esto? Tiene que cerrarse a los 25 golpes. Ese es el objetivo. Tiene que cerrarse a los 25 golpes en la copa, ¿ya? Una vez se cierra a los 25 golpes, ya hemos cumplido. Pero, y con esa muestra, la meto al horno, determino su humedad y yo voy a ver, con esos resultados, entonces, el límite líquido, ¿ya? Más o menos por ahí va el tren. Si no me entienden, más adelante me van a entender bien, ¿ya? Lo que quiero es que vayan captando la idea. ¿A cuántos golpes se determina el límite líquido? A los 25 golpes, ¿ya? Vamos a ver qué sigue. El límite plástico, ¿ya? El límite plástico se determina realizando chorizos o gusanitos de arcilla con las manos hasta que estos se resquebrajeen. Vamos a hacer entonces gusanitos con la mano para determinar el límite plástico, ¿ok? Y para el límite de contracción, ¿ya? Yo necesito hacer un procedimiento en el cual voy a ver cuánto se contrae la tierra, ¿no? Entonces voy a humedecer la muestra, la voy a pesar, ¿no? La voy a anotar sus datos y la voy a meter al horno y voy a ver cómo se encoge, como una galleta. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, si no me entendieron hasta acá, vamos a ir viendo todo lo que son el procedimiento y de a poco me van a entender. Les pregunto, ¿vieron los videos que les mandé o no? Sí. Sí. Ya. Ok. Si no han visto, pucha, le va a costar más entenderlo el laboratorio. ¿Ya? Así que mírenlo después de que terminen. Entonces, para la extracción de muestras se toma la norma ASTM D75. Para esto tenemos tres tipos de muestras.
las representativas que vimos en la anterior clase, las alteradas que vimos en la anterior clase y las inalteradas, ¿verdad? ¿Cuál es la muestra que se utiliza para este laboratorio? Son las muestras alteradas, ¿ya? No vamos a utilizar una muestra inalterada, porque la muestra inalterada es para otros ensayos. Vamos a usar este tipo de muestras, muestras alteradas. ¿Bien? Entonces, ¿qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar el aparato de Casagrande, ¿ya? Espátulas, cápsula de porcelana, tamiz número 40, un atomizador, balanza, horno con temperatura constante, ¿ya? Taras y el pedazo de muestra. Eso es para límite líquido. Para determinar el límite plástico vamos a necesitar un vidrio esmeralizado, taras, balanza y horno a temperatura de 100 a 110 grados. Y para determinar el límite de contracción vamos a necesitar cápsulas metálicas, cápsula de vidrio, mercurio, balanza sensible y horno, ¿no? Entonces, en eso consiste. Ustedes ya lo tienen acá, ya les pasé la diapositiva. Pueden extraer de ahí para colocar en su informe de laboratorio. ¿Ya? Vamos al procedimiento. Entonces, primero realizamos la extracción de la muestra según la norma ASTM D75. Se van a un simple suelo. Si quieren, aquí como pueden ver, lo rozaron nomás por encima, ¿ya? Después de rozarlo, lo carpieron y sacaron un pequeño pedazo de muestra, ¿no? No importa si se mezcla todo, lo que tenemos que quitarle a esta muestra es todo el material orgánico o la capa vegetal. ¿Quién se acuerda la diferencia de material orgánico y capa vegetal? Lo hablamos en la anterior clase. Miren que es por puntos, ¿no? Yo ya estoy tomando en cuenta la participación acá. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la diferencia de material orgánico y capa vegetal? El material orgánico creo que es cuando las hojas, todo eso lo que se deja ¿Ya? secar en la tierra, y capa vegetal, eso sí que ya no sé, pero más o menos lo que es así. Va por ahí la idea. ¿Quién más puede complementar a su compañera? No sé, El tal material, vez Oliveros. el material orgánico se podría decir que es el resto de cadáveres así de descomposición de los seres vivos, y como las plantas y los animales. Y lo otro es toda la vegetación. Bien, eso es. Casi, casi, ¿no? El material orgánico en suelos nosotros vamos a tomar todo lo que es toda la materia muerta, ¿no? Las hojas caídas, los árboles que se caen, se mueren, ya no tienen vida y se secan, ¿no? Entonces todo eso es material orgánico que se va quedando en las capas de la tierra. También puede ser animales muertos, también entran, ¿no? Pero más que todo nosotros nos referimos a todo lo que son, ¿qué se llama? Hojas caídas, este, hojas secas, todo eso. Y lo que es material, capa vegetal, es todo lo vivo, todo lo que es el pastito, todo lo que son los árboles, todo eso es capa vegetal, vegetación, ¿ok? Esa es la diferencia. Bien, Lazo, va una. Ok, vamos entonces. Aquí lo que se hace es extraer un pedazo de muestra. No quiero que me hagan un pozo de 20 metros, simplemente de encima nomás, no es necesario algo tan profundo. Ahora, si te piden exactamente, como en el laboratorio 9 les expliqué, extraer muestra representativa, digamos, ¿no? Hacer un pozo, ver el cambio de material orgánico y ver los límites de ese material. Ah, trabajamos con ese material, ¿no? ¿Se acuerdan, verdad? Que hicimos un pozo. De ese pozo teníamos que extraer el material, meterlo en bolsita, ¿no? También ese material que llevamos en bolsita, de ahí podemos también determinar los límites, ¿no? Se puede determinar de ahí también. Este laboratorio es simplemente para enseñar cómo se determina los límites de cómo se hace el procedimiento. ¿Ok? Mm, vamos a ello.
Como paso 2 de esta muestra que extraímos, la metemos al horno. ¿A qué temperatura? 110 grados centígrados hasta que se evapore todo el agua. Bien. Vamos al paso número 3. Una vez secada esta muestra y enfriada, nosotros la vamos a triturar en nuestro mortero y pilón. ¿Ya? Introducimos ahí y empezamos a triturar todo lo posible. ¿Ya? Entonces, una vez se tritura, empezamos a pasarlo a través del tamiz número 40. Solo el tamiz número 40, como pueden ver aquí la fotografía. Toma el tamiz, agarra todo lo que trituró y lo pone acá. Entonces vos colocas una tara abajo y empezás a cernir ahí todo en el tamiz número 40. Terminás de cernir todo lo que queda arriba del tamiz, todo lo que queda en esta parte acá, jóvenes. Miren, ahorita se los voy a dibujar. Todo lo que queda en este plato, ya, ese plato, lo que está de verde, todo eso lo volvemos a pasar a triturar. O sea, lo volvemos a pasar para acá. Lo trituramos de nuevo y lo volvemos a llevar aquí, ¿no? Y empezamos a cernir de nuevo. Y así hasta que tengamos una determinada cantidad de muestras. ¿Bien? ¿Y cuál es la cantidad de muestras que nosotros vamos a querer o la cantidad de muestras que necesitamos? Aproximadamente vamos a querer unos 100 gramos, pero siempre tenemos que triturar más de 100 gramos. ¿Bien? Entonces, ¿hasta ahí me entienden? ¿Qué es lo que hicimos? Extraímos la muestra de suelo, la secamos en el horno, la trituramos y luego la cernimos acá como para hacer torta. Empezamos a cernir, cernir, cernir y lo que queda arriba lo seguimos triturando y así. ¿Hasta cuándo hacemos esto? Hasta que tengamos polvo, ¿ya? Y tengamos aproximadamente unos 100 gramos de ese polvo. Ok, hasta ahí. ¿Hay preguntas? Bueno, che, hablen, no me hagan quedar mal. No hay. Todo Ya, queda claro. esto se dice, no, y listo. Porque cuando quedan callados yo creo de que no entendieron. Bien. Entonces, del material que pasó por el TAM 1040 se toma unos 100 gramos aproximadamente. Y esos 100 gramos lo vamos a colocar en nuestra cápsula de porcelana con la espátula y vamos a hacer una mezcla pastosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el técnico de laboratorio? De toda esta cantidad de suelo, él mete en una tarita, le echa aproximadamente de 5 a 15 ml y empieza con su espátula a batirla, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace después que tenemos nuestra masa que pasa el tamiz número 40. La empezamos a mezclar con agua y a rebatir, a rebatir, a rebatir. ¿Ya? Si es que falta agua y queda muy seco, se lo aumenta nomás. De a 5 ml o de a 10 ml, no pasa nada. La cosa es que quede una mezcla de suelo que sea uniforme. Ese es el objetivo principal. ¿Ya? Entonces, una vez tengamos nuestra mezcla uniforme, va a quedar como vemos acá. Pueden ver el puntero, ¿verdad? Como se ve en esta parte inferior. El objetivo en sí es tener una masa trabajable, ¿no? Ahora, si está muy agua esto, nosotros procedemos a usar un poco más de la muestra de suelo que teníamos al comienzo. Porque si vamos a necesitar 100 gramos, nosotros por lo menos vamos a cernir unos 200, digamos. Siempre tenemos que tener nuestra masa de suelo de reserva, porque se puede necesitar más adelante. Ya van a ver por qué. Entonces, una vez nosotros tenemos nuestra masa bien batida, así como podemos ver, esta masa de aquí abajo es una muestra de laboratorio de la carrera, ¿ya? Procedemos a este paso de aquí, ¿ya? ¿En qué consiste ese paso? Simplemente tenemos que colocar toda esta masa en el aparato del casagrande. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿cómo funciona ese aparato? Tenemos que enrasarlo de esta forma, joven. Como yo les decía, tienen que hacerlo de forma plana al eje, ¿no?
No lo llena todo el plato, como pueden ver hasta los bordes. No, simplemente llena la mitad del plato, ¿ya? Y le da forma con la espátula. Y una vez lo llena de esa forma, agarra el enrasador o ranurador y lo pasa por la mitad, dejando de que eso se forme una hendidura, como pueden ver acá. Claro que esta hendidura ya está trabajada. Es una hendidura como esta, antes del ensayo, ¿no? Queda un espacio así. El objetivo del ensayo es que pasemos de este estado de aquí que tenemos, lleguemos a este otro estado de acá. Esto de acá. ¿Lo pueden ver? Que los dos montañitas de material de suelo se llegan a juntar en este punto. Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, antes del ensayo se va a poder ver de esta forma. Después del ensayo se va a ver así, como podemos verlo acá. ¿Bien? Entonces es simple. Nosotros tomamos la muestra, la secamos, la trituramos, la cernimos, la humedecemos, trabajamos con ella como plastilina y la colocamos en el aparato de Casagrande. Luego la dejamos así planita y la enrazamos de esta forma. Después de enrazarla, nosotros empezamos a darle manivela. ¿Cuántos golpes? Los necesarios. Tenemos que empezar a darle manivela y a contar cuántos golpes se va a hacer. Esta plaquita de aquí va a empezar a subir para arriba y caer, subir y caer y subir y caer, como pudieron ver en el video que yo le mandé. Entonces, eso va a empezar a golpear, a golpear, a golpear, a golpear. Y de estar de esta forma, de aquí, va a empezar a desparramarse de a poco. Y nosotros tenemos que detenernos justo cuando esto se cierre, de esta forma, ¿ya? Y se vea así, ¿no? Entonces, en este caso de aquí, que voy a hacer zoom ahorita, miren qué es lo que tenemos. La muestra se cerró. Tiene que cerrarse aproximadamente 13 milímetros, me dice la teoría, ¿no? Por lo menos eso, como podemos ver ahí, ¿ya? O si no, en este caso, de acá, podemos ver de que se cerró una determinada distancia, que es esta parte con esto. ¿Ok? Pasó el enrasador y luego de terminar los golpes se cerró. Y yo tengo que ver a cuántos golpes fue que se cerró eso, ¿no? No sé si tienen dudas hasta ahí. Es simplemente darle manivela y parar cuando eso se cierre de esta forma. Y anotar, ¿no? Uno va dando manivela y el otro compañero va a ir contando cuántas vueltas va hasta que se cierre, ¿ya? Entonces, cuando terminamos este procedimiento, nosotros vamos a tomar los datos de esa muestra de suelo, ¿ya? Para determinar el límite líquido, ¿no? Entonces, antes de pasar a este punto, ¿hasta ahí tienen alguna duda? No. Bien, ¿ya? Entonces, una vez tenemos esos datos, nosotros vamos a empezar a llenar esta tablita, ¿no? Entonces, primero lo que vemos es el número de lata. ¿Cuál es la lata? Esto de aquí, esta tara, se le llama tara, plato o lata, ¿ok? Entonces, muchas veces en el laboratorio tienen números, casi todas, ¿no? Entonces yo le puse acá, digamos, lata número 1. Acá lata número 2 y acá lata número 3. Entonces yo hice el primer ensayo en la lata número 1, o sea, mi primera muestra de tierra, y se cerró a los 19 golpes. Una vez entonces yo terminé y llegué a este punto de aquí, ya, se cerró en este punto. ¿Cuántos golpes? 19, ok. Entonces tengo 19 golpes. Yo voy a agarrar mi lata 1 y la voy a pesar, ¿ya? El peso de la lata. ¿Qué lata? Esta lata de aquí, miren. Esta lata pero vacía, sin nada de tierra, una lata limpia, ¿no? Y coloco ahí peso de la lata. Entonces mi lata
pesó 20.83 gramos y lo anoto. Mi primer dato. Segundo dato, peso del suelo húmedo más la lata. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ustedes van a tener esta masa de suelo húmedo y la van a retirar de ahí con mucho cuidado de esta copa de casa grande y la van a colocar en un plato de esta forma, ¿no? Por ejemplo, aquí, digamos, colocamos la masa de suelo ahí, es un ejemplo, ¿no? Y una vez colocamos nuestra masa de suelo, lo pesamos y me dice ya, ese suelo húmedo pesó 51.97. Entonces lo que hacemos, tenemos solo estos dos datitos, estos dos datos de acá, que se los voy a marcar ahorita. Y yo quiero hallar esto, esto, esto y esto. Entonces lo que hago es que esta lata de aquí, o sea, el peso del suelo húmedo con la lata, la voy a meter al horno. ¿Ya? La voy a meter al horno y la voy a secar. ¿Ok? Y ese va a ser el peso del suelo seco de la lata. ¿Cuándo hago esta tabla, joven? Esta tabla lo hago cuando yo llego a un número de golpes diferente a 25. Por ejemplo, aquí es 33, aquí es 26 y aquí es 19. ¿Ya? Cuando yo no llego a 25 golpes, procedo a hacer esta tabla así de 3. ¿Qué pasaría si yo realizo este ensayo y se cierra exactamente a los 25 golpes? Si yo realizo la muestra, si yo realizo, mejor dicho, el laboratorio, la determinación del límite líquido, y a los 25 golpes se me cierra, entonces yo a ese suelo le voy a determinar su porcentaje de humedad, ¿no? Si el porcentaje de humedad, como en este caso es 33.4, lo determino, ese porcentaje va a ser igual al límite líquido, ¿no? Ahora, siendo sinceros y realistas, tener los 25 golpes de un envión, digamos, yo hago la muestra, ranuro, empiezo a dar, y justo en 25 golpes se me cierra, es algo muy, muy, muy difícil. Tiene que ser una persona de muchos años de experiencia, ¿no? Entonces, lo que se hace es que cuando llegamos a ese caso, digamos, de 25 golpes, determino su humedad de ese suelo y ese es el límite líquido. Caso contrario, ¿ya? Yo voy a realizar 3 ensayos más. O sea, voy a repetir este ensayo 3 veces, ¿ya? Y tengo los parámetros, ¿no? Un ensayo cualquiera tiene que darme entre 15 y 25 golpes. Otro ensayo entre 20 y 30 y otro entre 25 y 30. Si tengo un ensayo de 51 golpes, preferible es desecharlo, ¿no? O sea, se puede trabajar, pero preferible es desecharlo y volver a hacer. ¿Ok? Entonces, ¿en qué va a variar esto? Estos números de golpes que ustedes están viendo ahí en la diapositiva va a variar según la cantidad de agua que le echemos a la muestra al comienzo. Si le echo mucha agua, la muestra se va a hacer agua y se va a cerrar en menos golpes. Si lo dejo muy seco, va a tardar más golpes en secar, ¿no? No sé si me entienden esa parte. Nuevamente, si le echo mucho agua a mi muestra de suelo, cuando yo realizo el ensayo del aparato de casa grande, empiezo a dar manivela, se va a cerrar rápido a mayor cantidad de agua y a menor cantidad va a tardar más en cerrarse. Vamos a necesitar más golpes. ¿Por qué? Porque mientras más agua tenga el suelo, es más deformable. Por ahí yo lo he hecho esto muy agua y a un golpe se cierra, se puede dar el caso. Está muy humedecida la muestra, entonces ¿qué hay que hacer si está muy humedecida? Tenemos que echarle más suelo seco, ¿no? Y empezar a trabajar, ¿no? Entonces ese procedimiento ustedes lo vieron en el video que les mandé, ¿no? Que es un video de una universidad muy reconocida en Colombia. Entonces es así como se va haciendo el procedimiento. Aquí simplemente estoy recalcando la parte teórica para que lo entiendan. ¿Okay? Entonces el límite líquido, ¿a cuántos golpes se determina? ¿Quién me dice?
A los 26. A los ¿Cuánto? 25. 25, no 26. A los 25 golpes. Bien, están atentos. Sigamos entonces. ¿O tienen alguna duda hasta ahí? Bien, entonces, como yo les decía, si ustedes hacen el ensayo y no les cierran los 25 golpes, anotamos los datos, los golpes en los cuales trabajamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, anotamos los datos y volvemos a realizar los mismos pasos que hicimos hace rato. Humedecer, preparar la mezcla y empezar a echarla al aparato de cacerana. ¿Bien? Miren acá entonces, vamos a determinar el porcentaje de humedad de la tabla, ¿ya? Supongamos que al primer ensayo hice 19 golpes, ¿ya? Y obtuve estos datos de aquí. Al segundo me cerró en 26 y obtuve estos datos de acá. Y al tercero me cerró en 33 y obtuve estos datos. Entonces ahorita vamos a determinar todo para calcular el porcentaje de humedad. Bien, ¿quién se acuerda la fórmula de porcentaje de humedad? O porcentaje de absorción, es lo mismo. Era creo que el peso del agua menos, el peso del agua sobre el peso de la muestra. ¿Ya? Entonces me dice don Tiveros de que es el peso del agua dividido, La pesa de la muestra. Todo bien, dividido entre el peso del suelo seco y multiplicado por 100. Bien, entonces esa es la fórmula con la que nosotros trabajamos. Lo voy a hacer más grandecito. ¿A quién le tocó ejercicio de humedad en su examen? No dicen nada. Bien, algunos los tumbé con humedad. Ok, entonces miren, el objetivo es determinar el porcentaje de humedad, el contenido de humedad. ¿Qué es lo que queremos determinar entonces? Esto de acá, ¿ya? De las tres muestras, ¿bien? Entonces, aquí es donde ustedes me van a trabajar en pareja o en grupo, ¿ya? El grupo 1, ¿ya? Me va a determinar este. El grupo 2 me va a determinar este otro. Y el grupo 3 me va a determinar este otro. ¿Ya? Vamos entonces. Esto es un ejemplo nomás, ¿no? A la hora de hacer los cálculos de laboratorio, yo les voy a dar otros datos con los que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, miren acá, es simple lógica. Si yo tengo el peso de la lata, tengo el peso del suelo húmedo más la lata. Quiero simplemente el peso del suelo seco. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para hallar el peso del suelo seco. Aquí, mire, tengo esta parte de aquí. Tengo el peso del suelo seco más la lata. Y acá tengo el peso de la lata. Si yo resto lata con lata, ¿qué me va a quedar? Peso seco. Bien, me va a Suelo quedar seco. el suelo seco. Eso es lo que quiero determinar, ¿verdad? Entonces, para determinar este primer cuadrante, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una resta. ¿Cuánto sale 43.97 menos 20.83? Se ubican, ¿verdad? Les estoy preguntando cuánto sale esto menos esto. 23,14. ¿Ya? ¿Quién más me confirma eso? ¿Está bien? Vale, eso. Sí, está bien. Eso. Bien. Entonces, 23.14. ¿Ya? Vamos a ir haciéndolo estos ejercicios. El siguiente dato, ¿qué es lo que me dice? Peso del suelo, peso Creo que del está agua, abajo. ¿verdad? ¿Cómo determino el peso del agua? Está al revés, el peso del suelo Sí, seco sí, está yo sé, abajo del estoy peso del acomodándolo. agua. Ahí está, peso del suelo seco. ¿El peso del agua cómo lo determino?
El peso del suelo húmedo más lata menos el peso de la lata. Casi. El peso del suelo húmedo, ya, aquí lo voy a remarcar de otro color, de amarillo. El peso del suelo húmedo más la lata, ¿ya? Si yo le resto la lata, voy a tener el suelo húmedo. Yo no quiero el suelo húmedo, yo quiero el agua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determino el agua? Peso del suelo húmedo más lata menos el peso del suelo seco. ¿Sí o no? Porque si yo peso un suelo seco, ¿no? Y al mismo suelo le echo agua, si hago la diferencia entre el suelo húmedo y el suelo seco, lo que me va a quedar es el agua, ¿verdad? Entonces sería una resta de este de aquí con este de aquí. ¿Cuánto me da eso? 7,99. 7.97. 7.99. ¿Quién dijo eso? Sí, Justiniano. Cerdán, ya. Ok. ¿Se entendió? Ahora, ¿cómo determino el porcentaje de humedad? Aquí está la fórmula. Peso del agua, que acabamos de determinar, que es este señor de acá, ¿verdad? Ese es el peso del agua, dividido entre el peso seco, que es ese señor de ahí, multiplicado por 100. 34,5. Nos da 34,529. 34, 529. 529. ya, el 9 redondea al 2 y queda 34.53. ¿Ok? Dos decimales aquí. Bien, ¿se entendió? Sí. Sí. Ahora, Lazo, Ontiveros, Flores y Justiniano me determinan la lata 2, Céspedes, Guaylia, Saucedo y Nova me determinan la lata número 3. Carrera. $21,79 sería el peso del suelo seco. Van a hablar un poquito más fuerte, ¿ya? ¿Qué lata es? 2. Peso del suelo seco, 21,79. Ya, peso del suelo seco. Ahorita. 21,79. 79. ¿Ya? Peso Peso del del agua, agua, 7,26. 7.26. Bien. ¿Porcentaje de humedad? 33.32. 23.32. Ok, el grupo me confirma, ¿están bien esos datos? Sí. Ok, Sí, vamos a la lata 3. ¿Quiénes son ese grupo? Céspedes, Guaya, Sergio Nova. ¿Cuánto le salió? El peso del agua, 6,9. ¿Cuánto el agua? 6,9. Ya. Guaya, El del peso del suelo, 21,18. 21.18. ¿Está bien eso? sí, Ya. ¿Porcentaje de humedad? 32,577. 9. 32.577. Entonces 58. Ya. Bien, ¿me confirman esos datos? ¿Están bien, jóvenes? Sí, están bien. Ya. Entonces, ¿para qué hacemos toda esta cosa? Hacemos solo porque queremos esto de aquí abajo, ¿ya? Queremos el contenido de humedad y a qué número de golpes está, ¿ok? Los que han hecho su práctico ya saben cómo se trabaja esta parte, ¿verdad? Porque han hecho los ejercicios de límites de Attenberg, ¿sí o no? Los ejercicios de determinación de límites. Yo les enseñé cómo hacer la gráfica de forma manual y todo eso, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, vamos a ver si estos valores están bien, si están correctos. ¿Ya?
34.53, correcto. 32.32, correcto. 32.58, correcto. Bienísimo. ¿Están entendiendo? Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aquí? Como no pudimos llegar a determinar exactamente el límite líquido a los 25 golpes, entonces yo voy a tener 3 puntos de referencia. A los 19, a los 26 y a los 33 golpes y su contenido de humedad. ¿Para qué? Para yo poder graficarlo, ¿ya? En una escala. Como pueden ver aquí, determiné el punto 1, el 2 y el 3, ¿no? Y con esos puntos hacer una línea o una recta de regresión lineal que se aproxime a estos puntos lo más próximo posible. Determino la ecuación de esa recta y con la ecuación de la recta puedo determinar el porcentaje de humedad. ¿Se entendió? ¿Se entendió esa parte? Sí. Teóricamente hablando, esto es lo que se hace. Prácticamente, realizando los cálculos, están los videos en la plataforma de Google Classroom que hicimos conmigo. ¿Ya? Entonces, así se determina el límite líquido. ¿Qué es el límite líquido entonces? ¿Quién se acuerda? Alguien que no haya participado. A ver, yo voy a dar a nombre, a dedo. Carlos Miguel Ontiveros, no tenés ni una participación. ¿Qué es el límite líquido? ¿Cómo que no? El límite, bueno, a mi entender, el límite líquido es la capacidad que tiene el material al responder a lo que es el líquido, o sea, de pasar de un estado sólido a sólido tipo plástico y después de plástico a viscoso, más o menos. El límite líquido es la frontera entre el estado plástico al estado líquido, ¿ya? Es el porcentaje de humedad que tiene. O sea que si a este suelo yo le echo 33.5% de humedad, ya se me desarma, ya se vuelve líquido, ya se vuelve sopa espesa. Hasta 33.4 te aguanta y te resiste el suelo, ¿no? Que va a tener una forma plástica todavía. Pero si le echas un poco más de agua, ya se te hizo patasca. ¿Se entendió? Ese es el límite líquido. Es el estado de que pasa del estado plástico al estado... ¿Qué estado? Líquido. Bien. Eso. ¿Se entiende, no? Vamos a ver entonces ahora lo que es el límite plástico. Voy a borrar todo esto. Sí, ya. Bien, el límite plástico, ¿ya? Vamos a hacerlo pasito a pasito. Suavecito, como la canción. ¿Qué es lo que hacemos? Primero tomamos aproximadamente la mitad de la muestra que no se usó. Yo le dije, no, es aproximadamente 100 gramos tenemos que tener de por demás. Aquí están. De esos 100, por lo menos la mitad, un 50, digamos, ¿no? Vamos a tomar la mitad de esa muestra que no se usó en el límite líquido, procurando que tenga una humedad uniforme cercana a la humedad óptima. Vamos a amasarla con las manos y vamos a rodar sobre la superficie limpia y lisa con una hoja de papel o un vidrio hasta formar un cilindro de 3 milímetros de diámetro. No entendí. Bueno, lo que vamos a hacer es el siguiente. Tomamos esa muestra, le echamos un poquito de agua, la hacemos masita así como si estuvieran jugando a hacer tortitas, ¿ya? Como cuando éramos peladitos y hacíamos tortas de barro, ¿ok? Y luego vamos a empezar a enrollarlo de esta forma. Miren, aquí en esta parte derecha, ¿ya? Tenemos un cilindro de 3 milímetros de diámetro, un cilindro de fierro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que jugar a hacer ese mismo tipo de cilindro aproximadamente, ¿ya? Empezamos a hacerlo así. ¿Por qué? Si ustedes juntan sus manos y empiezan a hacer este movimiento, ¿qué va a pasar? Primero que nada se les va a llenar de mugre. En mi caso no, porque mi mano está limpia, ¿ya? Se les va a llenar de mugre y luego se va a calentar, ¿ya? Una vez se calienta, aceleran, se va a poner más caliente y más caliente. ¿Por qué? Por la fricción. Entonces nosotros vamos a transmitir a la pequeña porción de masa
una fricción. ¿Para qué? Para que vaya perdiendo la humedad exterior. Si no sé si pueden ver mi cámara, ¿ya? Está prendida. Si este lapicero que yo tengo en mi mano, ¿ok? Yo le empiezo a frotar así, ¿ya? No voy a sentir la fricción entre palma y palma. ¿Por qué? Porque la fricción va a ganar sin el lapicero. Es lo mismo que va a suceder aquí, ¿ya? La fricción se va a ganar en la porción de muestra de suelo. Y esa muestra de suelo, de estar húmeda o una determinada humedad, va a perder humedad por afuera, va a ir perdiendo, hasta que quede de esta forma delgada. Si yo sigo haciendo ese mismo movimiento entre mi mano con ese pedazote de vidrio que tenemos ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cambiar de estado y se va a romper. Y eso es lo que queremos. Hacemos rollitos de suelo hasta que se rompan, hasta que se partan de esta forma, ¿ya? Y esta masa, este rollito partido, ese nos interesa, lo empezamos a echar en una tara, ¿ya? Esta es una tara cilíndrica más chica. Esta tara que están viendo ahí, ¿ya? Que se las voy a remarcar ahorita. Esta tara de acá, la tenemos que pesar antes, un peso vacío de la lata, ¿no? La pesamos vacío y lo anotamos igual. Peso vacío de la tara 5,4, aquí está su nombre, ¿no? Y lo anotamos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el límite plástico? Hacer hartos de estos rollitos, ¿no? Tengo que repetir este procedimiento, humedecer la muestra, hacer masita, luego hacer la masita, empezar a transmitirle calor, ¿no? Empezar a enrollarla, que se pierda la humedad, que se rompa y ya. Esa masa que está rota, yo la coloco en este vasito. ¿Se entiende? ¿Se entiende este límite? Sí, se entiende. Bien. Entonces, una vez ustedes tienen esto, ¿ya? Pesamos la lata vacía, como le dijimos, ¿no? Pesamos la lata vacía antes de echarle estas masitas de acá. Y luego le echamos las masitas a la tara y lo pesamos. Y ya anotamos ese dato que va a ser el peso de la masa húmeda con tara, ¿no? Con el plato. Bien. Aquí igual, miren, este es un suelo más arcilloso, más amarillo, ¿no? Igual hacen lo mismo. ¿Bien? Y una vez nosotros terminamos de hacer esto, tenemos una cierta cantidad, por ejemplo, aquí unos 244 gramos, ya suficiente, ¿no? Lo metemos al horno a 110 grados centígrados durante 24 horas. Al siguiente día lo sacamos y vamos a realizar el mismo tipo de cálculo que hicimos aquí. Lo mismo que hicimos acá, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos interesa ahí? Lo que nos interesa es este dato de acá inferior. Este de aquí. Porcentaje de humedad. Dense cuenta de una cosa. En el límite plástico no existen golpes. No tenemos por qué golpear a la muestra húmeda. ¿Ok? No hay número de golpes aquí, ¿no? Estos son números de taras. Por ejemplo, tara 1, tara 2, tara 3. Pero no hay número de golpes. Solo calculamos el porcentaje de humedad. ¿Ok? Entonces, una vez calculamos el porcentaje de humedad, hacemos un promedio de las humedades, ¿no? Sumamos las tres humedades, 16,67 más 15,38, que está acá, más 15,38. Y la dividimos entre 3. Si realizamos 4 veces este procedimiento, entonces sumamos una cuarta humedad y la dividimos entre 4. Si lo hacemos 5, entre 5. Si lo hacemos 10, entre 10. ¿Ok? Y así vamos a determinar el límite plástico. Este límite plástico tiene que ser menor ¿a qué? Al límite líquido. Siempre va a ser menor, porque el límite líquido está más aguachento que el límite plástico. ¿Se entendió? ¿Tienen dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Entendieron o no? Sí, se entendió. Perfecto. Ya. Bien. Yo sé que es moroso este laboratorio, por eso es solo uno, ¿ya? No hay 2 como hacemos las otras clases. Bien.
Entonces anoten ahí, para determinar el índice de plasticidad yo tengo que realizar una resta. ¿Entre qué? Entre mi límite líquido y mi límite plástico. Mi límite líquido me salió 33.4, por ejemplo. Mi límite plástico, por ejemplo, me salió 26.35. Entonces lo resto ambos y el resultado va a ser el índice de plasticidad. Ojo, esto es un ejemplo, ¿no? En este ejercicio acá me salió 15.81, pero es un ejemplo de cómo se determinan los límites y los porcentajes de humedad, ¿ya? No vayan a decir, el auxiliar se equivocó en esto. No, yo lo puse así nomás. Ejemplos para ir determinando cada cosa. Bien. Procedimiento de todos los cálculos hechos, les pasé un laboratorio que es el que yo realicé. Todos los cálculos hechos ahí para que se guíen. Está en el grupo de WhatsApp. Bien. Entonces, sigamos, ¿ya? El índice de plasticidad es simplemente la diferencia del límite líquido y el límite plástico. ¿Para qué me sirve? Para determinar qué tipo de suelo es. O sea, para la clasificación de suelos vamos a utilizar esto. Por método SUBS. ¿Bien? El método ASTO no comprende eso, simplemente granulometría. Bien, ahora vamos al límite de contracción. Este límite no me interesa mucho, pero se los voy a enseñar a un pasito perrón. Rapidito. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos 30 gramos de material, ¿ya? Estos 30 gramos obviamente tienen que pasar el tamiz número 40. ¿Ya? Y le vamos a añadir agua hasta formar otra mezcla pastosa. Como se pueden ver en cada límite yo tengo que volver a echarle agua y volver a hacer una mezcla pastosa. ¿Bien? Entonces luego voy a agarrar esta cápsula metálica que dijimos al comienzo en el laboratorio. ¿Qué es la cápsula metálica? Es una plaquita de fierro chiquitita, ¿no? Parece una tapita de mentizán, de esas antiguas, ¿no? Y ustedes van a empezar a añadir la muestra de suelo. Vamos a añadirlo en 3 capas. Entonces, supongamos que esta es la tapa, ustedes le echan una porción y empiezan a realizar 20 golpes de esa capita al suelo o a la madera o donde esté. Terminan los 20 golpes, echan una segunda capa y así, empiezan a compactar. Tercera capa así, lo van a hacer aplaudir, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de que esto aplaude, suene y salga? Mientras más golpes yo le dé, voy a empezar a sacar los volúmenes de vacío que se encuentra en esta masa de suelo que estoy echándole a esta bandejita metálica. Entonces yo después de que termino de hacer mis 3 capas y termino de sacar el aire, lo enrazo así bonito, ¿ya? Y tiene que quedar como el mentizán. Lo peso y lo meto al horno. ¿Ok? Luego del horno lo saco, ¿no? Y van a ver, miren este espacio de aquí, que se queda con un borde vacío. ¿Qué es lo que pasó? La muestra de suelo húmeda abarcó toda la bandeja, pero luego de secarla, la muestra se encogió, se contrajo, por eso se llama límite de contracción, porque queremos ver a qué humedad es la que se contrae, ¿no? Entonces, para ver este tipo de humedad a la que se contrae, se utilizan fórmulas matemáticas, ¿bien? ¿Qué fórmula? Primero tenemos que realizar este ensayo y ver cuánto se contrajo. Hasta ahí, ¿no? Echamos el suelo húmedo, lo empezamos a sacudir y lo envasamos. Lo pesamos y lo metemos al horno. Luego vemos que se contrae. Paso 6. Lo sacamos del horno, ¿ya? Sacamos del horno la cápsula con la muestra seca y estando a temperatura ambiente, o sea que estando ya fría la cápsula, le vamos a echar, vamos a pesar el peso seco, ¿no? O sea, vamos a registrar esto en la balanza. Determinamos aquí húmedo, ahora lo vamos a determinar esto, pero en seco. Vamos a ver cuánto pesa, ¿ok? Siguiente. Vamos a determinar el volumen de la cápsula metálica. ¿Qué es lo que hacemos? Lo determinamos con mercurio. Colocamos la cápsula, añadimos mercurio, utilizo esta tapita de vidrio para enrasar todo el mercurio y después de que lo enraso, tomo esta copita de aquí adentro, ahorita lo dibujo, esta copita de aquí metálica, o sea esta de acá pero con mercurio,
y la vacío dentro de este matraz o de cualquier aparato de lectura volumétrica. De esta forma, ¿no? Entonces, una vez de que yo hago este procedimiento, anoto volumen de la cápsula, ¿ya? Volumen 1, ¿bien? Entonces, yo tengo aquí mi volumen 1. Ok, vamos a borrar estos libros. Tenemos el volumen 1. Ahora vamos a determinar el volumen 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me voy a ir aquí a mi pizarrita. Nueva función. Ya estamos terminando ya, joven. Entonces, yo tenía mi plato inicial, mi pequeña cápsula. ¿Ya? La voy a dibujar con un color. Y se me contrajo la muestra de esta forma. Bien. Yo quiero determinar el volumen ese café. ¿Cuánto es el volumen de esa superficie de tierra? Entonces lo que voy a hacer es llenar de mercurio todas las partes, todas las partes vacías. Entonces yo voy a colocar esta masa y voy a llenar de mercurio aquí. Voy a llenar de mercurio acá. Y voy a llenar de mercurio acá. ¿Por qué mercurio? ¿Por qué no agua? Porque el agua se va a entrar dentro de la tierra y la va a humedecer y lo mismo que nada todo el procedimiento. Si nosotros utilizamos el mercurio no se va a pegar a ninguna superficie de la tierra, ¿no? Si yo le echo tierra al mercurio, puedo separar todavía la tierra y el mercurio. Pero si ustedes le echan a la tierra, le echan agua, a ver, sáquenle el agua de ahí, no van a poder sacarla, ¿no? Al menos que la chupen, digamos. Pero ¿quién va a estar chupando el suelo con sus labios o con otra cosa? No, pues difícil, o exprimiéndolo. Entonces, en este caso aquí echamos mercurio y todo este mercurio de aquí, jóvenes, lo vamos a medir, ¿no? Como ya les había dicho, teníamos una lectura inicial de mercurio, este es el volumen 1, y el volumen 2 va a ser este volumen plomo que está aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo le resto el volumen 1 menos el volumen 2? ¿Quién me dice? Tenemos el volumen de la muestra. Correcto, vas a tener el volumen de esta muestra de aquí. Bien, entonces ese es el objetivo de poder realizar este laboratorio con el mercurio, porque el mercurio no se adhiere a ningún tipo de superficie. ¿Ok? Bien, entonces una vez realizamos la lectura del volumen 2, metemos todos nuestros datos a la fórmula. Peso de la muestra, ¿ya? ¿Cuál muestra? Esta muestra de aquí, esta muestra húmeda, ¿ya? Menos el peso de la muestra seca. ¿Cuál muestra? Esta seca de acá, ¿ya? Menos el volumen 1, menos el volumen 2, por el peso específico del agua dividido entre el peso seco. Todo eso multiplicado por 100 me va a dar el límite de contracción, ¿ya? Entonces aquí yo tengo dos tipos de clasificación si quiero determinar el límite de contracción. Si es menor a 5 es un suelo bueno, si es entre 5 y 10 es un suelo regular, si es entre 10 y 15 es un suelo pobre y si es mayor a 15 es un suelo muy pobre. ¿Bien? ¿Para qué determino el límite de contracción? Para hacer la realización de terraplén. ¿Qué es un terraplén? Es la base donde se construye una carretera. O sea, es el suelo preparado, bien perfilado, bonito, para encima ya colocarle la carpeta asfáltica o la carpeta de hormigón, ¿no? El vaciado de hormigón. Entonces, si el suelo se me contrae mucho y se me deforma mucho con el contenido de humedad, ¿qué quiere decir eso? Se va a deformar cada que llueve y el hormigón o el asfalto se va a deformar y se va a contraer y se va a romper. Entonces, para eso se determina este ensayo, para poder realizar futuras, no solo carreteras, sino también cimientos de casas, ver si se contrae mucho o no el suelo. ¿Ok? Bien, aquí hay otra condición también del índice de plasticidad. Si el IP es menor a 7, ¿cuál era el índice de plasticidad?
era este de aquí, miren, el índice de plasticidad. Aquí es 7.5. ¿no? Si el índice de plasticidad es menor a 7, entonces es de baja plasticidad. Si es de 7 a 15 es de media plasticidad y si es de mayor a 15 es de alta plasticidad. ¿Ok? Ahora, ¿quién me puede decir qué me indica de que un suelo es plástico? ¿Qué quiere decir eso? ¿Es bueno o es malo? Es malo, creo. ¿Por qué? Porque creo que, o sea, si se mojaba, eso ya, o sea, ¿cómo era? ¿Cómo le explico? O sea, no Admite era la bien palabra. y peor Plasticidad, cuando plastilina. ¿Qué te quiere decir eso? Vamos hasta allá. que no es sólido. Plasticidad, plastilina. ¿Ah? O sea, que no es sólido, que se cambia. O sea, que, ¿cómo se puede decir? Se puede deformar. Bien. Eso, Tayamara. eso. Ya completaste toda tu participación, Tayamara. Muchas gracias. No me da Ok. gracias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el suelo es muy plástico, quiere decir de que hay mucha arcilla. Y si hay mucha arcilla, quiere decir que cada que llueva, eso se me va a hacer jaboncillo. Y si se me hace jaboncillo, cuando pasan los vehículos por ahí, se plantan, ¿no? O por último, patinan las ruedas. Pregúntenle al Lazo que se ha ido a meter al monte y se quedó por allá. Entonces sucede esto, ¿no? El índice de plasticidad me puede determinar si es de alta, media o baja plasticidad también, para conocimiento general. Bien. Aplicaciones. Se utiliza para caracterizar el comportamiento de los suelos finos que tengan estructura cohesiva, como las arcillas, los limos, y en su mayoría también es utilizado para clasificar suelos, así como para la clasificación Shooks, como ASTO, ¿no? Como otro tipo de clasificación. Bien. Entonces, esta aplicación ustedes pueden complementar, ¿no? El límite plástico me sirve para determinar en qué momento paso de un estado plástico a un estado, no, a un estado semisólido a un estado plástico. El límite líquido en el momento en que yo paso de un estado plástico a un estado líquido. El límite de contracción en el momento en que la masa que está así se contrae, ¿no? Pueden especificarme eso en las aplicaciones. ¿Ya? Ok, ese es el laboratorio, jóvenes. 51 diapositivas. Descartar. ¿Ya? Es moroso, no me cansé de hablar. Bueno, 46 porque le quité alguna. ¿Tienen alguna duda? Estuvo bien, auxiliar. Ya. Ok, vamos a ver entonces cuántas personas somos. Bien, ¿quién se ha unido? Yo tengo aquí Ontiveros, Lazo, Flores, Justiniano, Céspedes, Guaya, Saucedo y Nova. Bien. Yo moné en 10 minutos después. Ya, Durán. ¿Quién más? Buenas tardes, yo igual me uní a las 2:10 por ahí, 2:15. Jiménez. Bien. Sí. ¿Quién más? Firme. Creo que son todos. Yo igual. Aliaga. Ya. Perfecto. Bien. Entonces ustedes están en la lista a partir de ahora. ¿Ya? Bien. Vamos a las rondas de preguntas. ¿O quieren ver el Excel antes de eso? No era esto. Pueden ver el Excel, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer, jóvenes? Yo los voy a dividir en grupos. ¿Ya? El grupo 1 es Ontiveros y Lazo. Por ahí dicen que son medio cuñados, no sé. El grupo 2 es Flores y Justiniano. El grupo 3 es Céspedes y Guaya. El grupo 4 es Saucedo y Nova, así que anótense. Y el grupo 5 es
Durán, Jiménez y Aliaga, ¿ya? Son los 5 grupos con los que vamos a estar, ¿ok? Vamos a tener un sexto grupo, creo, no sé, pero bueno. ¿Quién ha manejado este programita de aquí, que están viendo en el Excel, que es el ingeniero Melunge? Yo. ¿Quién no sabe manejarlo? Yo. Yo igual no sé manejarlo. Yo también no sé. Bien. Bien, chicos. Ya. Está bien. Vamos a aprender a manejarlo hoy día. ¿Ok? 3:20. Tenemos tiempo. ¿Ya? No sé si quieren tomarse un descanso un ratito. Un break, please. Por favor. Y ahora. No, no. Yo quiero tomar agua, así que denme un ratito, ¿ya? Ya. Mejor. Ok. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Se van a ir al Classroom, ¿ya? Pueden ver aquí el Google Classroom. Vamos a irnos al práctico, ya laboratorio de materiales. Y vamos a colocar los ejercicios del práctico aquí, ¿ok? Entonces aquí en las tareas vamos a ver cuestionario de suelos, relaciones volumétricas, creo que es el ejercicio de laboratorio, no. Granulometría, ¿dónde está el práctico? Creo que es este. Ya. Bien. ¿Ya? Entonces, el grupo 1, bien. No, el grupo 5, vamos a ir cambiando mejor. Anótense, van a hacer este de aquí. El primero. ¿Ya? El grupo 4 me va a hacer este de acá. El grupo 3, 2 y 1, yo les voy a dar las otras tablas. ¿Bien? Entonces yo voy a pasarles tablitas como esta, o las voy a enviar al grupo de WhatsApp, ¿ya? Voy a enviarlas las tablitas al grupo y con eso ustedes van a hacer los cálculos. ¿Ok? Miren, por ejemplo, aquí teoría. Si esto tiene número de golpes, ¿qué límite es? Plástico. Límite Bien. líquido. Límite líquido. Y si no tiene golpes, Límite plástico. bien. ¿Ya? Entonces, de esa forma, yo les voy a pasar los datos con los que ustedes van a trabajar, porque los voy a buscar todavía, ¿ya? Entonces, ustedes lo que van a hacer es simple, ¿ya? Lo que van a hacer es resolver esto, pueden hacerlo a mano o pueden hacerlo en el Excel, ¿ok? Entonces, aquí vamos a resolverlo. Voy a insertar, captura. Vamos a hacer este de acá. Todos pueden ver, ¿verdad? Mi pantalla en el Excel. Sí. Ya. Entonces su misión de ustedes es simple. Ir colocando los datos acá. ¿Ya? Entonces acá me dice 10, 27 y 51. Yo voy a poner, por ejemplo, 12, 29, 35. ¿Ya?
Aquí 0. Aceptar, aceptar. Ok. Entonces aquí vamos a ponerle 24. Ok. Entonces automáticamente esto se me va a ir deformando, ¿no? Ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a empezar a colocar aquí peso de la tara, peso de la lata, lo mismo, ¿no? Entonces aquí me dice 12.7, entonces colocan 12.7. Bien. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Y miren cómo va cambiando la ecuación acá. Me dice 12.5, entonces ustedes colocan 12.5. Bien. Aquí me dice 35.2, entonces colocamos 35.2. Bien. Y así va a ir cambiando. Ese es el peso de la lata. Peso de la muestra más tara. Peso de la muestra más tara. ¿Dónde está? Si me dice muestra, yo asumo de que es húmeda, ¿no? Entonces peso de la muestra húmeda, aquí coloco 33.4, ¿no? Aquí voy a colocar entonces 37.6 y aquí voy a colocar 35.2. Bien. Aquí le voy a poner 40, digamos, aunque no es lógico, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Mire, cada vez que yo hago todo esto, esto se me va a ir deformando, ¿no? Hasta que de estos 4 puntos me trace una recta y me dé una ecuación. Pero esta ecuación está mal, ¿ya? Aquí es donde ustedes la van a corregir. Esta ecuación está mal. La tienen que eliminar. Le dan aquí clic, suprimir. Le dan clic a la recta, ¿ya? Presentar ecuación en el gráfico. Ya cambió, miren. Ya es menos 0,43 puntos logaritmo natural, ¿ok? Entonces, eso simplemente es lo que tienen que hacer. Y una vez ustedes tienen esta ecuación Y, ¿ya? Meten esto a la calculadora y en vez de X le colocan 25. A ver, inserten ahorita cuánto da eso. Menos 0.436 por logaritmo natural de 25 más 0.9761 por 100. Multiplican el resultado por 100. A mí me da menos 182,900. Épale. ¿Quién sacó otro resultado? Yo saqué aquí otro. Saqué 42. Pusiste negativo al comienzo, compañera. Mira, dice menos 0.436. Logaritmo Menos natural de 42. 42, ¿no? Menos, pero. Claro, lo multiplican por 100. ¿Por qué me da menos eso? Le explico. Miren aquí mi humedad, ¿de cuánto me dio? Negativo. ¿Por qué? Punto número 1. No metí todos los datos. Es simplemente introducir los datos acá. Punto número 2. No puedo decir de que un peso es mayor que el otro, por eso me da negativo, ¿no? Que el peso del agua sea negativo. ¿Qué quiere decir eso? De que el peso del suelo seco pesa más que el peso del suelo húmedo. Es ilógico, ¿no? Así que esto es por meter mal los datos. Las humedades no me pueden salir negativas, ¿ok? Ahora, si yo meto bien los datos, esto me tiene que salir positivo y me tiene que dar los puntos, me tiene que dar la regresión. Yo inserto eso en la calculadora y me da el porcentaje. ¿Se entendió? Sí. Ahora, ¿por qué no lo hago yo detalladamente toda la tabla? Porque se la estoy haciendo la tarea de ustedes, jóvenes. Miren, ¿qué más es simple? Meter los datos ahí, colocar la ecuación y listo, ¿no? Ya tienen su porcentaje de humedad. Y a la hora de hacer su informe, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a abrir aquí un práctico en Word, ¿no? No sé si pueden ver todavía mi escritorio. Sí, se puede. Vamos a abrir, digamos, un documento en Word. Y ustedes hacen lo mismo que yo hice. Abren la carpeta
de la planilla de Excel, ¿ya? Lo acomodan bien ahí que se vea esto. Luego se van al Word, le dan insertar, captura, recorte de pantalla, esperan un rato y luego ahí recortan. Y se les transformó en imagen acá. Le ponen cuadrado y la mueven a donde les dé la gana. Facilín, ¿no? Ahí tienen su regresión lineal. De esa forma ustedes Yo van creo, a trabajar. yo creo que eso ya saben hacer ellos ya. Si es que no saben, lo estoy explicando igual. Como para niños. ¿Ok? Ahora los que lo hacen a mano, lo trabajan a mano nomás, lo voy a tomar más en cuenta de esos que hacen a mano. ¿Ok? Porque este trabajo es más moroso si lo hacen a mano, lo tienen que hacer a escala, todo bien. ¿Ok? Eso sería, jóvenes, entonces. Yo les voy a pasar los 5 grupos al WhatsApp para que me determinen el límite líquido, límite plástico, límite de contracción. Bien. Cualquier duda que tengan del ejercicio, están los videos en la plataforma, ¿ya? Y el día viernes vamos a despejar dudas, ¿ya? Plazo para presentar este laboratorio. Este laboratorio me lo presentan, pongámosle para el lunes 21, día máximo, ¿ok? Otra cosa, cuando me hagan sus ensayos de laboratorio, hay un personaje ahí llamado, creo que se llama Carlos, que me dice fecha de realización 8 de agosto, fecha de presentación 8 de agosto. Hoy día, ¿qué fecha es? 12 de septiembre. Fecha de realización 12 de septiembre, el día que nosotros lo enseñamos. Fecha de presentación 21 de agosto, de septiembre, digamos, ¿no? Entonces, así es como se lo hace. ¿Se entiende? Yo les voy a dar 1, 2, más 7, le voy a dar como 9 días para que lo hagan, ¿ok? Eso sería. Bien, vamos a las defensas. Vamos a las defensas de laboratorio. Voy a empezar a hacer preguntas. Compañero Aliaga, deme un Aquí número estoy, dime. del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deme un número del 1 al 11. 1. Ya. Carlos Ontivero. Pregunta. ¿Cuántos golpes se dan para determinar el límite líquido? 25 golpes. Bien. 25. Un número. 3. 3. Flores Cristina. ¿Está o no está? Sí, estoy. Bien, Flores. Quería preguntarle, a ver, ¿qué tipo de muestra se utiliza para realizar el laboratorio? Alterada. Alterada. Bien. ¿Y cómo se realiza una muestra alterada? Simplemente separando el suelo limpio de el suelo orgánico y el pasto, ese tipo de cosas, materia viva. Y metiéndolo en una bolsita. Bien. Correcto. Deme un número, Cristina. 5. 1, 2, 3, 4, 5. María René Nova. Hola. Hola. Bien. Vamos a la pregunta entonces. ¿Qué es el límite de contracción? Explique. El límite de contracción nos determina qué tanto se va a contraer un suelo o una mezcla. Eso, un suelo. ¿Y para qué se ¿Qué tanto? utiliza? Para determinar la contracción al momento de construir
antes de echar el hormigón. Para eso. Ya, para hormigones, para zapatas, para carreteras, ¿no? Para toda obra que se construya en suelo y que se necesite que esté estable. Bien, bien, Nova. Nova, un número. 7. Justiniano Cerdán. Ok. Bien, Justiniano. Dígame cuántas muestras yo necesito para realizar el límite plástico. Ese que hacemos gusanitos, ¿no es? ¿Cuántas veces tengo que realizar? ¿Cuántas muestras necesito? ¿Cuántas muestras? No me acuerdo. Solo sé que tenía que realizarlo hasta Un que poquito se más quebrara. fuerte, no te escuchamos. No me acuerdo cuál era el número, pero dijo que se tenía que realizar